Una contribución de A Punto con Juan Carlos Fernández para una Venezuela mejor. Continuamos, mis queridos amigos. Leo del tuit de Alberto Federico Rabel, también lo tiene La Patilla. El día de ayer en la mañana, en la madrugada, 2 aviones caza de la aviación militar venezolana escoltaron o estaban tratando de dirigir a una aeronave. Ahí está la fotografía de uno de los aviones caza con una avioneta al lado. No tenemos mayor información todavía sobre esta situación que estaremos haciendo saber a ustedes en el momento en que se divulgue qué fue lo que ocurrió con esos aviones que estaban intentando sacar de circulación a una avioneta. Me imagino que es una avioneta vinculada al tráfico de drogas o que entró a territorio venezolano de modo irregular, como sucede con las aeronaves que transportan droga. Fue trasladado a Caracas el dirigente sindical Eudis Girot. Eudis Girot es un dirigente sindical muy importante, les decía yo ayer a ustedes que es de la FUTEP, ha sido imputado de delitos, terrorismo, asociación para delinquir, conspiración y divulgación de información confidencial. Parece un caso cubano. Esas son las acusaciones típicas que hace Cuba a sus opositores. En este caso, Venezuela le faltó traición a la patria, pero bueno, le aplicaron terrorismo. Terrorismo es causar terror con el uso de violencia, un delito que yo no tengo ninguna posibilidad de pensar que el señor Eudis Girot lo cometió, porque ningún medio de comunicación ha informado que él utilizó armas para crear o bombas para crear terror. Asociación para delinquir quiere decir que forma parte de una banda, de un grupo que se asoció para delinquir. Conspiración está asociada a traición a la patria como delito, que siempre es traición a la patria, y conspiración porque tú conspiras con gobierno externo para dañar al gobierno propio. Divulgación de información confidencial, no puedo hablar mucho de esto porque él no es funcionario público. Si él fuese funcionario público, él estaría divulgando información confidencial, aunque creo que él es trabajador petrolero. Él solo denunciaba lo que estaba pasando en la refinería. Pero en todo caso es muy grave, mis queridos amigos, que a un dirigente sindical, ya estamos acostumbrados en Venezuela a ver a los dirigentes sindicales presos, acusados de una cantidad de delitos que uno se asombra la capacidad para la maldad que pueden tener estos dirigentes sindicales. ¿Cómo puede una sola persona ser terrorista, conspirar, asociarse para delinquir y divulgar información confidencial al mismo tiempo? Uno se queda así como mirando. Me dicen por acá: hermano, te aprecio y te respeto, pero por Dios, es estúpido creer que con elecciones vamos a salir de este gobierno. Ya lo hicimos, le ganamos una asamblea y no pasó nada, le eliminaron, ¿o no fue así? Bueno, ¿cómo te hago para hacerte una breve cronología de los hechos? La Asamblea Nacional se gana el 5 de diciembre, fue 5 de diciembre del 2015, o el 6. Se instaló un mes después, el 5 de enero. El 10 de enero fue Nicolás Maduro a decir su discurso de memoria y cuenta en esa Asamblea Nacional. Allí se levanta Ramos Ayub cuando Nicolás Maduro termina de hablar y le dice: te vamos a sacar en 6 meses. Primera metida de pata universal. Luego le quitaban los cuadros a Bolívar, devolvían los cuadros. Había una arrogancia, estábamos como sobrados. Luego Nicolás Maduro, que no es tonto, se inventa la Asamblea Nacional Constituyente para contrapesar a la Asamblea Nacional, porque la Asamblea Nacional le había prometido sacarlo del poder, en vez de haber dicho: queremos ir a todos los procesos electorales, hasta llegar al proceso electoral presidencial. Luego, todo lo que ha ocurrido de aquí en adelante, lo que ocurrió en el 2017, activaron la guarimba. En el 2017 fuimos a los diálogos de Barbados. En el 2017 fuimos, después de la guarimba, después de los diálogos de Barbados, fuimos a las elecciones de gobernador. Después, un mes después de las elecciones de gobernador, ya no queríamos ir a elecciones y no quisimos ir a las elecciones de alcalde. Después
se juramenta Guaidó y comienza este proceso. Yo creo, mi querido, ¿cómo te llamas? Vamos a ver, Néstor Medina, con todo aprecio. Yo creo, hermano, que nos toca volver al 2015. Porque ¿sabes cómo estamos? Estamos como, hay un relato de la mitología que se llama la maldición de Sísifo. Sísifo es un tipo que hizo un daño, y el castigo fue subir una piedra a una montaña. Pero el castigo no es subir la piedra a la montaña. El castigo es que cada vez que él llega al pináculo de la montaña con la piedra vuelve a caer. Sísifo tiene que volver a comenzar. La oposición ha cometido un conjunto de errores tremendos. Hemos cometido y nos toca enmendar la plana, y el camino está aquí, aunque no te guste, hermano. Se le ganaron las elecciones del 2007, el referéndum, con ese Consejo Nacional y con esa máquina. Se le ganaron las elecciones, se le han ganado de gobernadores y alcaldes en cantidad. Se ganó la Asamblea Nacional y de pronto decidimos que todo eso no sirve para nada. A mí me parece que esa sí es una verdadera estupidez. El haber sacado a la población del voto para traerla a la nada. Eso creo que fue el error, mi querido amigo y mi querido hermano, con todo respeto. Evelyn Castro. Voy a pedirles que me ayuden a conseguir estos medicamentos. Una sola aclaratoria. Yo no voy a votar el 6. En esa elección no creo que se pueda participar. Yo creo que la oposición mayoritaria tiene que enmendar, reconocer los errores y volver a procesos electorales unidos para volver a obtener triunfos unidos. Evelyn. Bueno, rápidamente, necesito conseguir tramadol para pacientes oncológicos, tramadol y pregabalina. Lo necesito para la señora Rosa Puche. Necesita tramadol y pregabalina al 0424-709-0836. Repito, 0424-709-0836. Tramadol y pregabalina. Bueno, rápidamente voy a leer noticias que tenemos en nuestro portal apuntoenlinea.net. Escasez de gasolina. Tienen en la quiebra a los taxistas, no solo en el estado Táchira, porque la nota es del estado Táchira, sino que también acá en el estado Zulia. Casi en la quiebra se encuentran taxistas y mototaxistas del estado Táchira ante la merma del poder adquisitivo. Y es que no todos tienen para pagar el costo de una carrera, bien sea en carro o en una motocicleta. Para Cristóbal Carvajal, presidente del sindicato de taxistas del estado Táchira, la situación de la venta de gasolina a precio subsidiado y a precio internacional es normal dentro de lo que cabe en otras regiones del país, comparando la realidad de las otras entidades de Barinancia. Allá la gasolina subsidiada para el transporte público en todos los estados la hay, pero en el estado Táchira, por ser un estado fronterizo, nos las han quitado. Así como pasa en el estado Táchira, pasa en el estado Zulia. Juan Carlos. Bueno, mis queridos amigos, y la conversación que vamos a tener en este momento es con Rodrigo Cabezas, profesor universitario, ex ministro de Finanzas del gobierno de Hugo Chávez, dirigente político. A la sazón de esta conversación, el dólar está en este momento en 963.826,23, pero la página Dollar Today ya lo está colocando en 1.010.000 bolívares, 10.242,78, o sea que ya rompió la barrera del millón de bolívares en la página más importante que lleva el valor del dólar, que es Dollar Today, 1.010.000. Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, muy bien, pues buenas tardes, Juan Carlos, un gran saludo. Muchas gracias por atendernos. La primera pregunta es obvia. ¿Por qué el dólar ya rayó el millón de bolívares? ¿Qué está pasando en Venezuela que este proceso se ha acelerado de un modo que tiene a la población desvalida y sin poder comprar? Porque el que gana en bolívares está frito, no puede vivir, no hay modo, ni que le aumenten el salario, ni que le aumenten los bonos, no hay modo. Rodrigo. Bueno, mira, la responsabilidad de lo que está pasando con el tipo de cambio es responsabilidad absoluta del gobierno y del Banco Central de Venezuela, ambos por igual. Te doy los números para que soportan esta afirmación como economista. Entre enero, cuando entró enero de este año, del 2020, la liquidez en nuestro país era de 42.3 billones. 42 billones.
La última medición, al 13 de noviembre de este año, la liquidez está en 338 billones. Es decir, la liquidez de enero al 13 de noviembre ha crecido 700%. ¿Cómo creció la liquidez? ¿Cómo debe crecer la liquidez en un año en la economía venezolana? 21%. Y está creciendo 700%. Ok. Ahora, desde luego, alguien preguntaría, ¿y cómo es eso? ¿Quién autorizó ese crecimiento de la liquidez? ¿Por qué hay tanto dinero? Porque debería haber mucho dinero, porque hay actividad agrícola, porque hay actividad industrial, porque hay actividad agroindustrial, porque hay actividad del transporte, porque hay comercio, porque hay exportaciones, porque hay importaciones. No, absolutamente no. La inmensa liquidez, que es una especie de tsunami, un terremoto monetario, es creación de dinero de la nada del Banco Central de Venezuela. Todo ese dinero, como es un gobierno que no está decidido y no sabe qué hacer con la economía, sigue creciendo y sacando el dinero del Banco Central de Venezuela. Eso que se conoce como dinero inorgánico, pero que yo digo, como decía Wong Mises, un gran economista inglés, como no viene de la agricultura, no viene de la ganadería, no viene de la agroindustria, no viene de la industria, no viene del comercio, no viene del turismo, no viene del transporte, no viene de la construcción, es dinero de la nada, es dinero del Banco Central, que por supuesto crea una presión de demanda muy fuerte y implosiona el tipo de cambio. Ahora, Rodrigo, no sorprende a los economistas que esto haya desbordado 1 millón de bolívares, un tipo de cambio. Y si esto sigue así, pues por supuesto no se va a detener. Claro. Recuerda que la previsión de PDVSA, es 1.200.000. La previsión de PDVSA en su documento presupuestario preveía que para enero del año 2021, comenzando enero, el tipo de cambio iba a estar en 1.2 billones y a diciembre del 2021 en 3 millones cada dólar. Ahora, Rodrigo, tú has dicho, de la propia PDVSA. Sí, tú has dicho algo que quiero hacerte la segunda pregunta a partir de esto. El gobierno no sabe qué hacer con la economía. El gobierno tiene unas condiciones. No sabe qué hacer con la economía, tiene la economía ciertamente patas arriba. Por otro lado están las sanciones. Explícanos un poco por qué el gobierno no haya que hacer, o el gobierno no tiene que hacer, no tiene más alternativa que inventar dinero fiduciario y enviarlo a la calle. Bueno, dos cosas rápidamente. En primer lugar, el profundo desprecio, yo otra vez lo hemos comentado, Carlos, en público y también en privado. El profundo desprecio que se tiene en el gobierno central, su presidente, por la ciencia económica, por el profesionalismo, por la planificación, es nunca visto en Venezuela. Tú tienes aquí autoridades monetarias, el presidente del Banco Central, desde que murió Gastón Pablo Luzardo en el 2008, nuestro profesor de economía, ninguno ha sido economista ni especialista en materia financiera, monetaria, cambiaria. En el Ministerio de Finanzas tienes ahorita una abogada, la señora Delcy, ministra de Finanzas, pero por ahí han pasado otras profesionales que no saben absolutamente nada de eso. Es decir, lo sensato, lo correcto, es que en el Banco Central, en el Ministerio de Finanzas, esté gente que sepa del tema económico, de la política económica, de lo sistémico que esto significa. Y por supuesto es una situación de hiperinflación. Segunda consideración, la recesión comenzó en el 2014. El 2014 es el primer año de recesión de estos 7. Y en ese momento se esperaba del gobierno que hiciera la política de estabilización macroeconómica. No la hizo, no sabían cómo hacerla, no habían equipos económicos. Te he comentado que en el 2015, en diciembre de ese año, le envió una nota de 18 páginas al presidente Maduro insinuando un giro urgente en la política económica, y lo que me acusaron de neoliberal. Y no, ahí no hay nada que hacer, son refractarios a la ciencia económica. Pero por supuesto, en honor a mi profesión, también tengo que decir, Juan Carlos, que las sanciones económicas que hemos vivido del 2019, sobre todo las petroleras, por supuesto que han agravado lo que comenzó en el 2014, 2015, 2016, 2017, en la gigantesca piratería de la conducción de la economía, el bloqueo económico que afectó las importaciones de PDVSA
y que nos afectó desde el punto de vista financiero como de economía, por supuesto que aceleraron el deterioro económico de Venezuela. Muy bien, ahora, hay quienes dicen, una última pregunta, que la solución no es económica, que la solución es política. Tú también eres un hombre muy versado en la política. ¿Cuál es la solución? Bueno, no tengo ninguna duda de acompañar esa conclusión. Es también mi conclusión. Y lo digo a los que nos están escuchando. No existe ninguna posibilidad, desde el punto de vista estrictamente de la política económica, de las posibilidades de restablecer el crecimiento, primero de parar la caída, de restablecer el crecimiento, de poder reconstruir a PDVSA de su grave deterioro operacional y financiero y de la refinería bajo la conducción del actual gobierno. La solución es política, y la solución es política porque debe haber un gobierno amigable con el sector privado nacional, un gobierno que no esté aislado internacionalmente y que para la primera gran tarea que debería tener el equipo económico de un gobierno en Venezuela, que es detener la hiperinflación, porque esa es la que nos está agobiando, esa es la que está matando al Bolívar, esa es la que está trayendo hambre, desnutrición, miseria. La primera gran condición para detener la hiperinflación, apréndete esto, Juan Carlos, para cuando hables con cualquier economista. Si nosotros no levantamos un nivel de reservas internacionales adecuada que permita sostener el anclaje cambiario, no al petro, a ese invento que hicieron estos señores, sino a un nivel adecuado de reservas internacionales, es decir, de dólares, de euros, de oro, de yuanes, Rodrigo, ¿verdad? No habrá posibilidad de tener la hiperinflación ni de resolver el problema económico. Por tanto, se necesita un cambio político. Ahora, quisiera pedirte, si es posible, que te quedes al teléfono mientras hacemos el cierre ya se nos terminó el tiempo de este segmento, para regresar contigo, porque quiero hablar un poco de la salida política. ¿Es posible, Rodrigo? Sí, como no, con gusto. Muy bien, quédate ahí, hermano mío, cierra Alcis Espina el segmento. Varias preguntas también para hacerle al profesor Rodrigo Cabezas, ¿no? Pero tenemos que irnos al corte. Antes, esta noticia: inician el pago del bono Conciencia y Prevención. La entrega del bono Conciencia y Prevención a través de la plataforma Patria inició este lunes en la administración de Nicolás Maduro. El beneficio será otorgado hasta el próximo lunes 30 de noviembre, según informó el sistema Patria. Añadió que el pago, escuchen bien, es de 3.380.000 bolívares. Se realizará de manera directa y gradual. De eso era, Juan Carlos, una de las tantas preguntas que quería hacerle al profesor al retorno, y sobre todo, si es posible que antes de que termine el año haya una nueva reconversión monetaria por parte del presidente Nicolás Maduro y del gobierno de Nicolás, sobre todo porque ya estamos hablando de millones, cuando se habían eliminado cero para hablar de miles. Bueno, vamos a identificar, amigos míos, vamos a mover la reflexión para el siguiente segmento arriba, para aprovechar que tenemos a Rodrigo Cabezas al teléfono. Ya regresamos. El fracaso no te sobrecogerá nunca si tu determinación de alcanzar el éxito es suficientemente poderosa. Eso lo dijo Octavio, escritor estadounidense. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Y en la